Bienvenidos, estamos una vez aquí en el programa de ¿Quién soy yo? Tengo el placer o la suerte de ser el día de hoy el presentador y pues nos encontramos en este miércoles de ceniza donde vamos a estar participando y tratando de prepararnos para vivir mejor esta Semana Santa. La realidad es que cuando uno se acerca al tema de la Cuaresma, muchas veces vemos, perdón por el ruido, muchas veces vemos en esos sacrificios o en esas cosas que vamos a dejar de hacer y nos centramos básicamente en ese aspecto negativo de la Cuaresma. Es decir, estoy dejando esto otro, cuando en realidad lo que estoy haciendo es preparándome para vivir mejor la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar con Él esas gracias que Dios nos quiere dar por la muerte y resurrección. Y sin más, pues quisiera empezar con Sister Janice. Sister Janice, usted es nuestra religiosa del equipo y quisiera pues preguntarle cómo viven ustedes de entrada, cómo viven la Cuaresma, cómo viven el miércoles de ceniza y también qué sugerencias nos puede dar. Gracias, Jorge. Muy buenas preguntas. Ojalá que pueda yo contestar. Realmente miércoles de cenizas y Cuaresma es una oportunidad, más que nada una oportunidad, más una invitación del Señor de llegar más cerca, más íntima en su vida de Él. Y realmente es el momento más importante, más significativa de todo nuestro año de fe. La salvación, el momento de nuestra salvación y prepararnos para resurrección. Todos los misterios que celebramos son tan significativas que nuestra iglesia enseña los adultos que quieren ser católicos durante esos 40 días para hacerse católicos en el sábado de gloria. Miércoles de ceniza este año que estamos en coronavirus y pasando más y más tiempo en casa, no podemos estar en grupos como antes, grupos en la iglesia, grupos grandes. Vemos aquí en los Estados Unidos que los católicos frecuentan la iglesia para miércoles de cenizas en gran número, más que otros días de todo el año, y también para el domingo de la resurrección. Pero este año no vamos a poder entrar en la iglesia en gran números y tampoco aquí en nuestra diócesis no van a tocar nuestra frente con las cenizas. Van a hacer como el costumbre de antes de derramar las cenizas en nuestra cabeza. Eso va a ser diferente también, pero siempre es la misma invitación y oportunidad de llegar siempre más cerca a Jesús. Y nuestras prácticas sirven para recordarnos de la importancia que tiene esta temporada y también de saborear solo un poquito lo que sufrió Jesús, nuestros sacrificios. En este año más que nada podemos ofrecer nuestros sacrificios para todos los que están sufriendo por coronavirus, tanto de la mera enfermedad como hambre y
ah, preocupaciones grandes por no tener suficiente para pagar la renta o mantener la familia. Entonces, bienvenidos todos a este tiempo tan importante. Gracias, Jorge. Ahora usted, Sister Yanis. Efectivamente, es una cuaresma completamente distinta a la de toda la vida que hemos vivido. El año pasado yo recuerdo que, pues, incluso, bueno, va a ser completamente distinta a la del año pasado. ¿Por qué? Porque aunque el año pasado ya estábamos encerrados, yo recuerdo que algo muy bonito fue que podíamos vivirla en torno al Papa, porque él quiso que prácticamente toda la cuaresma nos acompañaba, porque en ese momento estaba empezando o estábamos empezando con el tema de la pandemia. Y efectivamente digo que va a ser distinta porque pues el año pasado estábamos un poquito con la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar esto. Estábamos pensando inicialmente que iban a ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Yo recuerdo que cuando ya estábamos en el mes de junio, pues ya todos como que estábamos librándola, ¿no? Al menos aquí en Estados Unidos. Y pues yo quisiera preguntarle a Marina, ¿cómo ves tú, Marina, que esta nueva cuaresma que vamos a vivir va a ser distinta a la de otros años? ¿Por qué? Porque vamos a estar más en casa, pero ¿cómo podríamos hacer que esta nueva cuaresma sea única? ¿Y cómo podríamos hacer que esta cuaresma sea, si me permites decirlo, más fructífera? Porque estamos en este retiro forzado, estar encerrados en nuestra casa, estar teniendo todas o la gran mayoría de actividades dentro de nuestra casa. Sí, Jorge. Estaba ahorita mucho pensando que a los niños en la catequesis les decíamos que existe dentro de la iglesia este calendario especial que tenemos, el calendario litúrgico, y liturgia todo lo que se refiere a la iglesia. Y este tiempo tan especial de Cuaresma, que Cuaresma viene de 40, del número 40, estamos explicando que es un tiempo muy especial dentro de este calendario litúrgico, porque el número 40 es un número muy importante en toda la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Los 40 días fueron en el diluvio. 40 días son 40 años, son los que caminó el pueblo de Israel a la tierra prometida. 40 días son los que pasó Jesús en el desierto y luego fue tentado. Entonces, ¿cómo este número 40 es tan importante? Y con eso quiero contestar a tu pregunta. Nosotros no tenemos, en un año tenemos 365 días y solo dedicamos estos 40 días a meditar en algo que es tan importante, a volver nuestra cara, nuestro pensamiento y nuestro corazón a Dios, por medio de la oración, por medio del sacrificio, por medio del ayuno, la abstinencia, todo eso que nos han enseñado nuestros padres, pero que todo esto no tiene un sentido, todo esto tiene un sentido más profundo. Este cambio que queremos tener en nuestro corazón, lo podemos hacer cada día con oración, ofreciendo a Dios nuestros sacrificios, nuestra abstinencia, pero todo esto es para una preparación más profunda. En nuestra casa, yo les recomiendo mucho tener un calendario especial de Cuaresma. Así como a veces tenemos el Adviento, que es el tiempo que nos prepara la Navidad, ahora tenemos la Cuaresma, que es el tiempo que nos prepara a la Pascua. Y la Pascua debe ser el día más feliz para un católico, porque es el día que Jesús vence a la muerte y nos abre las puertas del cielo. Es digamos que de las fiestas más importantes que vamos a festejar. Entonces, de este calendario especial que comienza este año el 17 de febrero, con el miércoles de ceniza, es cada día voy a dejar un tiempo, primero, para conocer a Dios, qué es lo que Dios quiere. Para conocer lo que Dios quiere, voy a
a dedicar un tiempo más a leer las escrituras, sobre todo los evangelios. Cuando Jesús va al desierto, al principio, nos dice en 2 domingos, lo vamos a ver en la escritura, él necesita ese tiempo fuerte de oración y de ayuno. Y sabemos que al final de los 40 días viene el demonio a tentarlo. Pues igual a nosotros, igual si a Jesús lo tentó el demonio, lo mismo a nosotros. El demonio no es un invento, no es algo que alguien se inventó, es parte de nuestra imaginación, es algo real. Es un ángel caído. La escritura nos dice que es el padre de la mentira, bueno, muchas cosas, pero en realidad tenemos que prepararnos durante esta cuaresma, regresando al punto de que cada día dejar un momento para la lectura. Otra cosa muy importante que podemos hacer es conocer un poco más de Jesús siguiendo el Vía Crucis, las estaciones de la cruz, todo el camino que siguió Jesús antes de durante su pasión y muerte. Podemos rezar el Vía Crucis, que se recomienda mucho durante la cuaresma. Dicen los viernes, pero puede ser cualquier día. También algo muy importante es los sacramentos, como la confesión. Yo me acuerdo que mi papá decía que la iglesia decía, uno de los mandamientos de la iglesia era confesarse por lo menos una vez al año y en cuaresma. Pues mi papá lo hacía una vez al año, se iba a confesar, porque era lo mínimo que se podía hacer. Pero es también, es acercarnos más a la comunión, a la confesión, y todo esto dejando, yo les recomiendo hacer un calendario de cuaresma donde ustedes puedan ir anotando eso con los niños. Es importante, si teniendo algún propósito, que ponernos como familia juntos. Algo que ayuda mucho es meditar en las lecturas de cada domingo de la cuaresma. Este primer domingo se va a hablar de eso, de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Y no me quiero extender mucho, pero ahí podemos sacar mucha enseñanza de parte de Dios. En ese tiempo fuerte que necesitó Jesús para poder empezar su ministerio. Si nosotros queremos estar fuertes espiritualmente, necesitamos ese tiempo de oración fuerte. Gracias, Marina. Ahorita que hablabas de esos medios espirituales, yo quisiera compartir con ustedes, bueno, ustedes ya, muchos ya lo saben, este año, empezando la cuaresma, encontré un libro muy bueno sobre meditaciones de Santo Tomás de Aquino sobre la cuaresma, Semana Santa, Resurrección y Pentecostés, y vamos a estar pasando esto o estas reflexiones diariamente para el beneficio espiritual de la comunidad. Quisiera pasar con Guillermo y después con Sister Yanis. Voy a abusar también, le voy a hacer una pregunta a Guillermo, bueno, 2 preguntas a Guillermo, y me gustaría que también Sister Yanis participara. La pregunta es, Guillermo, primera parte, ¿cuál es la tradición? ¿Cuál es el aspecto espiritual? ¿Cuál es la lógica o la parte filosófica espiritual que trae esta cuaresma? ¿Qué es lo que buscamos vivir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Y por qué la hacemos? Y la segunda pregunta es, tú has vivido en México, has vivido en España, has vivido en Alemania, has vivido en Italia, no sé si se me escapa otro país. Sister Yanis, usted es americana y ha vivido en Brasil. Entonces, yo quisiera que después de que Guillermo nos respondiera esta primera parte, pues nos hablara un poquito de esas tradiciones específicas, aunque me atrevería a decir que son las mismas, porque la universalidad y la tradición de la iglesia es la misma, aunque con sus pequeñas adaptaciones, cómo han vivido la fe en estos lugares donde les ha tocado vivir. Bueno, ladies first o comienzo yo. Tú responde tú la primera parte, o si quiere, Sister Yanis, comentar usted cómo se vive en Brasil, cómo se vive realmente aquí en Estados Unidos. Después, Guillermo, invertiríamos la pregunta, cómo lo vivías en esos países, y continuar después la parte
espiritual, lo que hay detrás de toda la cuaresma, ¿no? Ujú. Yo trabajé como misionera en Brasil, en Amazonas, en Brasil. Y cómo me gustó la oportunidad de aprender cómo celebran allá y conmemoran Cuaresma, específicamente Semana Santa. Es muy diferente de los Estados Unidos. Hicieron procesión Viernes Santo, llevando una imagen de Cristo muerto a través de las calles de la ciudad. Es todo un ambiente de fe. Estamos tan secularizados acá en los Estados Unidos que todo es dentro de nuestra iglesia, pero allá involucró toda la ciudad. Y pasamos todo el día en procesión, en servicio, rito católico. Y me impresionó mucho. Otra cosa que me impresionó es que hicimos casi igual, imitando, me dijeron que era imitando la experiencia de México, también andando por la calle alrededor de la iglesia donde celebramos la misa en español, aquí en Pittsburgh, Pennsylvania. Y hubo una parte de la ceremonia cuando una chica presentando el rol de Nuestra Señora rezó, no rezó, pero presentó sus palabras muy, muy significativas y dolorosas, sus palabras después de la muerte de su hijo. Oh, cómo eso me impresionó mucho. Gracias. Então, la irmã Janis, muito obrigado por ter vindo. Oh, mira, casi que yo falé palabras portuguesas en cuanto explicando cómo es la procesión. Creo que lo que nos ha dicho la Sister Janis es algo que es muy característico de los países, llamémosle raigambre latina, raigambre católica, y que no hemos tenido este problema de secularización que comienza con la Reforma Protestante y que continúa ciertamente después de la Revolución Francesa con esta laicización de la sociedad. Quizá nosotros a veces no entendemos el mundo islámico en el sentido de que no hay una amplísima separación entre el mundo religioso y el resto de la cultura. Como que herencia de la Revolución Francesa, calculamos que la vivencia religiosa casi nos tendría que dar pena expresarla en público y debería de reservarse a la vida privada al interior del templo y al interior de la casa. Una de las manifestaciones muy bellas todavía en América Latina, pero también en España, también en Italia, también en Portugal, es el hecho de que la religión se viva a flor de piel y puede que nos falte formación en la propia fe, pero no nos falta religiosidad. Y esta es una cuestión bien importante que nos permite, por eso, salir a la calle en este tipo de procesiones como la que nos acaba de decir Sister Janis, y que no son ajenas a México y que tampoco son ajenas a muchas de las manifestaciones que los católicos siguen teniendo en Estados Unidos o en países, también viví en Irlanda, por cierto, como Irlanda o Alemania, que sería la representación en vivo de la pasión. En ese sentido, creo que una de las grandes aportaciones que ha tenido el mundo germánico para el resto de la iglesia es ese librito que si no lo conoces, no levantes la mano y digas no lo conozco, más bien vas, te confiesas de pecado de omisión y lo compras y lo quieres y lo lees y lo meditas y que se llama La imitación de Cristo. La idea de la cuaresma, en última instancia, voy a hacer una analogía extraña, es como el noviazgo. ¿Qué haces tú durante todo el tiempo que dure el noviazgo, 1 o 2 años que dure? Estás preparando la gran cosa que es el matrimonio.
Bueno, la cuaresma, lo mismo que puede ser el adviento, es este periodo reservado en 40 días para cada año en el que estamos preparando la gran fecha que viene. Y ciertamente la fecha más importante que tenemos los cristianos es la resurrección. Yo que soy caballero del Santo Sepulcro, nuestra espiritualidad está centrada precisamente en la resurrección de Cristo, que para eso somos católicos en última instancia. La gran promesa que nos hizo Cristo, lo dice clarísimo San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero para que haya resurrección, Cristo debe morir. Que haya muerto de cruz, etcétera, ya lo podemos discutir en otro punto. Para que Cristo pueda morir, tiene que nacer, y ahí está la Navidad. Para que Cristo pueda nacer, se tiene que encarnar. Entonces, son la encarnación, el nacimiento, pasión y muerte, las condiciones necesarias para que se pueda dar la resurrección, que es la gran promesa del cristianismo. Un alumno me preguntó hace 2 semanas, y le he dado muchas vueltas a la pregunta, ¿por qué los católicos creen que la suya es la respuesta más indicada en el momento de yo escoger una religión? ¿Por qué si tengo una cantidad enorme de religiones, por qué escoger el cristianismo y no cualquier otra? Y creo que la respuesta, de verdad que le he estado dando vueltas, está principalmente en esa gran esperanza. Tengo yo un conocimiento no de un algo, sino de un alguien que es Cristo, y tengo la enorme esperanza de que por el conocimiento y amistad personal con Él puedo llegar a la resurrección. Todas estas manifestaciones populares tienen más o menos esa misma línea como base y vemos que se van viviendo de una manera impactante. Este librito de la imitación de Cristo tiene que ver con la idea tanto de la imitación como del seguimiento. Yo no imito a Cristo por imitarlo, lo imito por seguirlo. Un libro muy interesante de Nico Katsantzopoulos, se me va ahora mismo el apellido, que es griego, que se llama Cristo de nuevo crucificado. Y tiene que ver más o menos con esta misma idea. El que representa a Cristo en estas ceremonias de Semana Santa debería, al menos el año anterior a esta representación, vivir como Cristo. Nos dijo la hermana Janice en este momento que la que representó a María Santísima también expresó lo que ella entendía que María Santísima viviría y cómo funcionaría ella en su propia vida como Virgen María. Estos 40 días deberían de ayudarme, como le ayudaron a Cristo, a preparar su vida pública, que iba a terminar, y él lo sabía, en este gran sacrificio de la cruz, a través del propio sacrificio. La palabra sacrificio viene del latín sacer, facere, significa hacer sagrado. Y todas las culturas hacemos sagrado de cara a la divinidad. Es decir, yo soy espíritu y soy cuerpo. Porque soy cuerpo, soy materia y estoy metido en el tiempo y en el espacio. Las culturas, cuando sacrifican por una intención espiritual desde su propia corporeidad y sacrifican o el tiempo o el espacio. Yo no sé cuántos años hace que Sister Janice profesó en su orden. 1967 creo que es 54 años. Bueno, eso es sacrificar el tiempo, es hacer el tiempo sagrado dentro de su vida. Mencionó Marina hace un momento el año litúrgico. Eso es oficialmente hacer sagrado el año. Y nuestro año sagrado, que lo vamos repitiendo, es Adviento, Navidad, tiempo ordinario. Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario. Y año con año lo vamos repitiendo, porque estamos haciendo sagrado el tiempo. La cultura donde de alguna manera se manifestó la divinidad, por ejemplo, la Villa de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, pues es un terreno que separamos y lo hacemos sagrado para la divinidad. Bueno, yo también en mi propio año debo de hacer sagrado algo. Ciertamente todos los domingos yo separo el tiempo necesario para ir a la misa.
Procuro en las mañanas, en las noches, hacer mi oración y si puedo, al mediodía rezar el Ángelus y sí, mejor todavía rezar todo el rosario. Es tiempo que sacrifico. Este tiempo de Cuaresma me pide sacrificarme para poder, digamos, purificarme y llegar mejor preparado, así como después del noviazgo me esforcé para llegar bien preparado al matrimonio, pues bueno, en Cuaresma me preparo para llegar bien preparado, perdón por la redundancia, para recibir no solamente el misterio del gran sacrificio de Cristo, de su propia vida en la cruz, sino también la gran esperanza de la resurrección. Estar listo para la resurrección, que podríamos decir, corolario de los programas que hemos tenido las semanas anteriores, es la llamada a la vida eterna, la llamada a la santidad. Ahora, como el hombre siempre es cultura, ninguno de nosotros es ajeno a la cultura. Obviamente, las manifestaciones que yo doy de todo lo que acabo de decir tendrán formas culturales y formas culturales que se van a través del arte, de la artesanía y de la devoción popular. Yo pienso, por ejemplo, ya que la hermana Yanis nos habló de Brasil, una de las cosas más bonitas es el santuario del Bom Jesus de Matosinhos. No sé si la hermana lo pudo conocer. Es un santuario que es una Via Crucis hecha por el principal artista de Brasil, se llamaba Leijadinho, que son 6 capillas que preparan digamos, que te recuerdan toda la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Después entras a un conjunto de 12 estatuas, que son los profetas que nos anuncian qué iba a pasar, y luego entras a la capilla con la Eucaristía, que es Cristo resucitado. Entonces, todas estas manifestaciones nos ayudan a prepararnos. Doy algunos detalles curiosísimos. Aquí en México es típico en tiempo de Cuaresma comer una cosa que a mí me encanta, que se llaman romeritos. Y vienen con unas tortitas de camarón. Los romeritos, nomás lo pienso y se me hace agua la boca y ya viene Cuaresma. Y uno diría, ¿y dónde está tu intención de sacrificio? Que para eso nos piden que los viernes, si es posible, no comamos carne, comamos pescado, y me encanta el pescado. Entonces, necesito yo de alguna manera purificar la intención para poder hacer el sacrificio, o mejor hacer ayunos más fuertes. Yo no soporto a Jorge Vela y me encanta tomarle el pelo. ¿Qué tal si durante Cuaresma no le hago bromas a Jorge Vela? Eso sería mucho más difícil que decir, hombre, voy por pescado, que de todas maneras me gusta, porque implica hacer sagrado una intención de parecerme un poquitín más a Cristo. ¿Cómo hubiera reaccionado Cristo en un momento que yo estoy tratando de actuar? Los romeritos tienen el detalle siguiente: el romerito es la planta y la tortita de camarón es saladísima. La idea es que tú comes romeritos al mediodía y por la tarde te des sed. De alguna manera estás haciendo un sacrificio. No puedes dejar de comer, por más ayuno que hagas. No puedes dejar de comer si no te mueres. Pero que la comida no sea tan placentera, si tú lo quieres decir. En Italia hay un equivalente muy interesante. En México nos gusta el chile. En Italia, en el sur, comen la guindilla, que es como este chile pequeñito rojo, que en España se llama la guindilla, es en España, y en Italia se llama peperoncino. Hay una pasta que tiene un nombre muy, muy triste, muy feo, se llama spaghetti alla puttanesca, y se hace con esta guindilla para que pique. Es comida típica de Cuaresma, porque la idea es que tengo que comer, ok, comete una pasta típicamente italiana, pero que te pique, que no lo goces, que te haga sufrir. El problema es cuando hay aficiones. Entonces, en ese sentido podríamos decir, este periodo de Cuaresma, que sí tiene sus manifestaciones propias. En otro momento podemos hablar, como ya nos hizo Sister Janice, de las manifestaciones propias de cómo se celebra la Semana Santa. Sí tienen la función de ayudarme a controlarme, de tener control sobre mi corporeidad, pero también sobre mi espiritualidad, para decir, quiero estar en mis 5 para llegar a Dios. El ayuno que tenemos, que es de origen judío, no tiene otra finalidad que esa, saber que yo desde mi corporeidad, que es donde también vivo, en el tiempo y en el espacio, mi ámbito espiritual, desde esta temporalidad actual, estoy abierto hacia la eternidad y el más allá. Bueno, ¿cómo puedo controlar mi corporeidad
para que mi espiritualidad florezca, que se note. Es mucho ejercicio de voluntad principalmente. Y pues le dejo la palabra a alguien más porque si no ya cogí el micrófono. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que ahorita que estabas hablando del romerito y de la sal y de las tortitas de camarón, la verdad es que para mí lo padre era comer romeritos, pero el sacrificio era comer tortitas de camarón, porque eran de camarón seco y la verdad era bastante, bueno, es bastante pesado, ¿no? Pero pues uno lo ofrecía con mucho gusto, ¿no? Yo quisiera pasarle la palabra a Bernardo. Eh, Algo que me llama mucho la atención es, yo recuerdo que al menos en México estaba de moda hacer las famosas misiones de Semana Santa. Es decir, nos vamos toda la Semana Santa a evangelizar y a irnos a vivir a un pueblo para ayudar a la comunidad. Y también hay muchas formas. Yo cuando estuve en Roma, pues un año hice el propósito o el sacrificio de participar, más bien el propósito de participar en todas las celebraciones vaticanas de Semana Santa y llegué puntualmente al domingo de Ramos y me despedí, si se puede decir, puntualmente al domingo de Resurrección. Y realmente acabé agotado. Yo en ese momento tendría 44, 45 años y realmente acabé muerto. El domingo fue el domingo de Ramos, el lunes fue un día de vigilia de oración en el Vaticano, el martes el día penitencial, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Y yo la verdad estaba pensando en el Papa, en los obispos. Si yo acabé muerto, ¿cómo habrán acabado ellos? Y más aún, si ellos acaban muertos, ¿cómo habrá pasado realmente Jesucristo ese periodo, esa primera Semana Santa o esa Semana Santa en vida que él vivió? Yo quisiera preguntarte, Bernardo, ¿qué medios prácticos que nos lleven a ese gran sacrificio como son la Semana Santa, las misiones en Semana Santa o ese gran sacrificio de participar del Via Crucis, que estas grandes actividades podamos vivir en este hermoso, difícil tiempo de retiro, que sea un momento real de preparación, de acompañamiento a Jesucristo para que con él resucitemos también al domingo de resurrección. Fíjate, qué bueno que me haces esta pregunta, porque a mí las misiones siempre me costaron muchísimo, pero muchísimo trabajo, ¿no? Pero también espiritualmente hablando, en más de una ocasión le pedí a jóvenes que no fueran de misiones, porque estaban viendo a las misiones como tu aspirinita, ¿no? Para pecar el resto del año, ¿no? Entonces le dije, bueno, si no vas a cambiar tu vida, ¿para qué vas de misiones? Si lo casamos con lo que platicamos el programa pasado, a mí siempre me llamó mucho la atención que los santos latinos casi todos eran mártires. Entonces digo, no es fácil ser mártir, pero yo me hacía esta reflexión, ¿no? Llegar al cielo por la forma en la que morí tiene mucho mérito, pero necesitamos madurar nuestra fe para llegar al cielo por la forma en la que viví, no solamente por la forma en la que morí. Entonces, creo que este periodo de tiempo, el que nos toca vivir esta cuaresma, nos asemeja al católico de las catacumbas, nos asemeja a un personaje que yo respeto muchísimo, ojalá algún día lo pueda imitar, que es Juan el Bautista, ¿no? Él pasó esta época encerrado también. Y de las cosas que más frutos nos pueden dar es vivir de manera intencionada, que también lo mencionamos, creo que en el programa pasado, este encierro. O sea, no podemos seguir contando los minutos para salir de casa
si no empezamos a utilizar el medio más práctico y más concreto que tenemos, que es estar encerrados, que es buscar la forma o pedirle la gracia a Dios de que, bueno, quiero vivir esta cuaresma como la vivió Juan el Bautista. Entonces, ¿qué medios concretos yo les pondría? Y para aquellos que los quieran tomar, se los vamos a poner en la página. Un director espiritual un día me regaló una lista de todos los pasajes de Juan el Bautista durante la sagrada, en los evangelios. Me lo regaló con las citas del catecismo de la iglesia, más comentarios del Papa Benedicto, porque fue en aquella ocasión. Entonces, un medio muy concreto que yo les dejaría sería, tomen una cita de Juan el Bautista, pensar que estás en la época de Juan el Bautista no va a ser tan difícil porque estás encerrado. La lección divina va a ser mucho más fácil porque lo estás viviendo. Todo lo que él estaba viendo, pide la gracia a Dios y ve a Cristo como Juan el Bautista lo veía desde su celda. Vas a ver que vas a terminar posesionándote de Juan el Bautista y Cristo va a ser el centro. Esa humanidad de Cristo que ilumina toda nuestra vida se va a convertir en el centro de toda tu cuaresma, ¿no? Me fascina, por ejemplo, todo lo que han dicho sobre cómo se ha vivido la cuaresma en otros países, en otras partes. En Brasil, ¿no? Que Sister o Guillermo decían que ahí la cuaresma toma todo, ¿no? O sea, no es una parte, todo se pinta del estatus en el que estamos. Igual, pinta tu cuarto, pinta tu casa de cuaresma y que se convierta en la celda de Juan el Bautista. Pide la gracia y vas a ver que esa transformación se puede dar. Para terminar, yo quisiera hacerle esta pregunta a todos. Siempre hemos escuchado que la cuaresma es más sacrificio, más oración, más tiempo de servicio o de caridad a los demás. Una idea final de cada uno de ustedes que nos pueda ayudar de un modo concreto y puntual para dar ese salto de más entrega o de más crecimiento espiritual, obviamente pidiéndole la gracia de nuestro Señor. Yo puedo contestar, Jorge. Yo creo que una práctica muy útil para todos nosotros es al final del día. Puede ser que tú estás acostada en tu cama. Revisa tu día. Es un examen de conciencia. Revisa tu día y en vez de pensar principalmente en la manera en que fallaste, piensa en las maneras en que Dios te ha mostrado su gracia durante el día y qué oportunidades has tenido durante el día de ser el amor de Cristo para otras personas y cómo otras personas te han traído el amor de Dios. Es bueno pensar, escuchar en su corazón Cristo diciéndote a ti, como San Pablo dijo en sus cartas, me alegro mucho en ti porque has hecho tan servicio lindo en mi nombre. ¿Alguien más que se anime? Yo continuando con lo que dice Sister Janice, retomando un poco eso, es también, ahora sí seriamente prepararnos para una buena confesión. Va a haber muchas oportunidades. Yo sé que no es tan sencillo durante la pandemia, pero como dijo Jorge, durante Semana Santa, en muchas iglesias se da más tiempo y un horario más grande para que uno pueda acercarse a la confesión. Pero claro que antes de acercarse a eso es hacer un examen de conciencia a fondo, como lo dice Sister, y se tiene que hacer paso a paso cada día. No tal vez como la mayoría estamos acostumbrados, de camino ya al confesionario, ¿qué hice, qué no hice, qué pasó? No, realmente hacerlo cada noche, hacer ese balance, hacer ese examen de conciencia. Y yo creo que uno puede meditar en cosas muy especiales, muy puntuales, como
los actos de misericordia, las obras de misericordia corporales y espirituales. Hay que ir revisando. Esto es un regalo en el Evangelio. Vamos a buscarlos, todas esas obras de misericordia, y explicarlas a nuestros hijos. Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Tal vez no podamos salir a visitarlo, pero podemos darle una llamada a esa persona que hace tanto que no la llamamos, solo para ver cómo está la abuelita, alguien enfermo, escribirle una carta. Ahora con el internet ya no sé, esos detalles tan lindos de escribir cartas a mano, notas a las personas y enviárselas, dar de beber al sediento, preparar comida y llevarla a otras personas. Durante la pandemia lo hemos hecho, de verdad, la dejamos en la entrada de la casa, se lo dejamos a una familia y nos vamos, claro, porque no podemos estar en contacto, pero vamos y se la dejamos en la puerta o algún servicio, un acto de caridad de ese tipo. Entonces, es las obras de misericordia, también hay las espirituales, no solo las corporales. Enseñar al que no sabe, consolar al triste. Todas esas obras de misericordia es el momento ideal para ponerlas en prácticas de una manera muy creativa con nuestros familiares, vecinos, amigos, y encontrar ese sentido de darnos a nosotros mismos, una forma de llenar, de sacar de nuestro corazón todo eso que no nos deja de acercarnos más a Dios, ¿verdad? Este tiempo de la Cuaresma es sacar de mi corazón todo eso que no me deja acercarme a Dios y llenarlo de todo lo que me acerca a Dios, de si no he perdonado a alguien, sacar todo resentimiento. Si tengo, no sé si estoy enojado con alguien, todo eso, sacarlo de mi corazón para que esté listo para recibir todo lo bueno que Dios me quiere dar. Y de una forma práctica, viviendo esos consejos evangélicos. ¿Alguno más? Sí, yo lo pienso, obviamente cada quien piensa desde su propia formación o de formación profesional, como lo quieras decir. Y pues en cuanto que soy director de este Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de Anáhuac, pues lo primero que se me ocurre es que este tiempo te dediques a estudiar y meditar. Me fascinó la intervención de Bernardo Osorio respecto a la imagen de San Juan Bautista como la imagen más parecida a la Cuaresma. Me fascinó realmente y creo que es un tema que podríamos estudiar y podríamos meditar. Y por otro lado, pues es un hecho que estamos encerrados en casa y que no siempre es fácil la convivencia con los inmediatos. Dicen que uno de los grandes problemas de los medios de comunicación frente a los cuales gracias a los cuales estamos hablando tú y yo ahora, es que el Internet parece que acerca a los lejanos, pero aleja a los cercanos. Entonces, yo creo que habría que aprovechar el ser fermento en este ambiente nuestro inmediato, que es doble. Primero, en casa, que se note que lo que decían antes, Caritas Christi urget nos, me mueve la caridad de Cristo. Es decir, que se note que estoy buscando el bien del otro, no solamente el bien mío, también dentro de casa. A través de pequeños detalles como los que iba mencionando Marina, a través de pequeños detalles como los que mencionó Sister Janice. Y también aprovechar el ámbito virtual, que creo que hoy por hoy es la nueva área de apostolado que tenemos todos. Es decir, formarme para ser un buen vehículo de caridad. Yo solamente agregaría, tratando de sumar todo esto, desaten una guerra de creatividad en el cumplimiento de los consejos evangélicos con la gente que te rodea, que de verdad sea una competencia por encontrar la forma de hacer, de vivir con esa intencionalidad los consejos evangélicos, no por hacer el bien, sino porque es un consejo evangélico. Yo creo que si sumamos todo esto, podemos llegar a cambiar el planeta Tierra por un puñado de personas y a lo mejor una de esas experiencias o una de esas cosas a las que te puedes comprometer es poner en contacto a alguien con este proyecto de comunicación. Mándale a alguien la liga de este proyecto, quizás le pueda llegar a servir, quizás le pueda llegar a interesar. Pues les agradezco muchísimo. Yo iba a mencionar, ofrecer
una vez a la semana durante la Cuaresma, un rato de intimidad con Jesucristo Eucaristía, ser misionero eucarístico. Obviamente no todos pueden ir a una iglesia, pero tratar de poner ese corazón en la Eucaristía, si no se puede físicamente, pues virtualmente al menos, o si no de intención de unirme a Jesucristo Eucaristía para estar con Él. Les quiero agradecer a todos ustedes su participación y pues invitarles a todos a que hagamos un esfuerzo de vivir esta Semana Santa más que en el sacrificio, pensando en aquello sagrado, como decía Guillermo, que vamos a conquistar y alcanzar. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.